cómo voy a ensamblar esto, de qué es la pieza, etcétera, ¿ya? Luego pregunta, compañero, esto de acá, digamos, ¿no? Porque está separado, porque lo puedo unir, digamos, ¿no? Entonces esto lo uno con esto y listo, digamos, ¿no? Entonces, se lo une y ya se acabó, digamos, ¿no? Entonces, escaleras voladas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo entonces, por decirles mi plano, me indica que tengo una escalera volada. Entonces, básicamente tengo lo mismo, solamente que en este elemento hay un muro, digamos, ¿no? Entonces, cero punto 15. ¿Dónde está polisólido? Ah, LNM. No tengo LNM. Sí. Escala 0.15. Me dicen que aquí hay un... Justificar no me salió. Entonces aquí me dicen que aquí hay un muro. ¿Ya? Y que la escalera es volada. Entonces, ¿qué significa una escalera volada? Que simplemente son peldaños apegados a un muro. ¿Ya? Entonces, constructivamente es muy fácil de hacer, digamos, ¿no? Porque es una estructurita nada más al lateral y unos peldañitos forrados. ¿Ya? Pero en 3D, entonces mucha gente se complica. Cuando en realidad, digamos, ¿no? Lo único que tienen que hacer es la estructura básica, digamos, ¿no? De cualquier elemento. Si usted busca en internet un tutorial de esto, entonces van a encontrar la escalerita y van a comenzar a ver un cambita que hace esto. Dice, ¿no? Este de acá lo vamos a elevar 0.17, 0.17. Este de acá 0.17 por 2, digamos, ¿no? Entonces, y van a comenzar a armarlo así, digamos, ¿no? Entonces, sí se puede armar así, digamos, ¿no? Pero sería el trabajo más lento del mundo. ¿Se dan cuenta cuánto hemos tardado en hacer toda esta cantidad de escaleras? Entonces, es rapidito. Si no tuviera que explicarlo, sería más rápido todavía. Entonces, pero, digamos que tenemos que extruir este señor, fíjense, 0.02 dijimos, ¿no? Entonces, eso es lo que mide mi peldañito, ¿ya? No sé cuánto tiene que llegar aquí el muro. .9. Imaginemos que llegue hasta ahí. ¿Ya? Entonces, en realidad, digamos, ¿no? Cualquier tipo de elemento que yo genere acá debería tener una altura hasta ahí, mínimamente. ¿Ya? Entonces, fíjense, la idea de este tipo de elementos es que simplemente esto esté elevado, fíjense que lo pueden elevar desde aquí. Entonces, o pueden decirle, fíjense, mover y darle, fíjense, la base y decirle cuánto se va a elevar, fíjense, en Z. Entonces, 0.17. Entonces, y ya lo tengo el elementito volando sobre la base en la que tiene que estar. Sin necesidad de hacer estructura, fíjense, usted puede agarrar y decirle a este señor, copiar. Entonces, ¿y de dónde lo voy a copiar? De aquí. Entonces, lo voy a hacer matriz, matriz. Entonces, ¿cuántos elementos? 9 dijimos, ¿no? Y los vamos a ir copiando. Y en vez de que sea de aquí a ahí mismo,
Entonces lo vamos a ir copiando para atrás. No sé si lo he copiado bien. Se lo copió en ángulo. Sabía yo que algo estaba raro en eso. ¿Ya? Cuando uno le da aquí, desplazar, mover, uno tiene que señalar más Z. 0.17 dijimos, ¿no? Entonces, para que esto esté exactamente donde tiene que estar. Cuando le doy copiar, el punto se va a hacer ahí y le voy a decir matriz. 9 elementos de matriz. Y los voy a copiar donde corresponda. Entonces, para que estos elementos coincidan, que no me está queriendo copiar esto en la base. Ahora sí. Fíjense que nosotros podemos ocupar, al tener alineado la planta con el 3D, entonces podríamos copiar, por ejemplo, algunos elementos y colocarlos en el lugar donde queremos. ¿Ya? Por ejemplo, este elemento o este elementito de acá, que yo sé que está ahí consiguiendo con esto, entonces podríamos colocarlo, fíjense, de aquí, aquí. Entonces, podríamos subirlo, fíjense, y colocarlo de aquí a acá. Entonces, al coincidir, igual, digamos, ¿no? Podríamos ponerlo, fíjense, de aquí a acá. Entonces, haciendo que el objeto tenga continuidad, digamos, ¿no? Con respecto a los otros elementos. Entonces, cuando le damos igual copiar, entonces podemos decirle, digamos, ¿no? Que copie de aquí, le decimos matriz, le decimos 9 elementos y comenzamos a poner los 9 elementos ahí. Ya. Fíjense, presionar, tirar. Entonces, presiono y tironeo esta cara. Fíjense que puedo ocupar la planta para decirle hasta dónde se va a tironear. Ya, puedo tomar este elemento, fíjense, decirle presionar, tirar, ocupar la geometría en 3D, decirle este es el que voy a tironear, y en planta decirle hasta dónde. Aquí, digamos, ¿no? Fíjense, presionar, tirar me sirve para eso, para solucionar justamente estos problemas. Entonces, ¿hasta dónde lo voy a tironear? Hasta ahí. ¿Ya? Igual, fíjense, si hago mi murito,
Yo en este caso el muro no sé ni cuánto está midiendo, pero ahí, por ejemplo, no sé cuánto mide. Entonces le puedo decir presionar, tirar, y le voy a decir, este murito se va a elevar hasta dónde, digamos, ¿no? Entonces podría elevarlo hasta ahí. Entonces, o podría elevarlo, fíjense, ubicándome con el volumen que puse aquí de referencia, o con el siguiente piso, digamos, ¿no? Clic, digamos, ¿no? Entonces, y decir que ese muro tiene la escalerita volada en ese sentido. ¿Se entiende, no? La concepción es simple. Entonces, un elementito que vaya subiendo, digamos, ¿no? De un nivel a otro. ¿Ya? Entonces, que esto sea boleado y demás cosas, ya saben cuáles son las variables, digamos, ¿no? Entonces, que en la planta me diga que es boleadito, que en la planta me diga que tiene un murito, que en la planta me diga otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, que sea 90, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, por lo general, este es el tipo de escalera que yo les pongo para el examen, ¿ya? Hay compañeros que lo van a solucionar con esta cosa horrible, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene menor valoración esta escalera que obvio, esta de acá, digamos, ¿no? O sea, por cómo se ve inclusive, ¿ya? Para el examen segundo parcial, esto de acá viene en otro material, digamos, ¿no? Metálico, seguramente un metálico color oscuro, digamos, ¿no? Y esto de acá, los peldañitos, todos los peldaños van en otro layer con otro material, digamos, ¿no? Entonces, pero eso va a ser cuestión de diseño, ¿ya? ¿Se entiende, no? Ok. Cuando hablamos de elementos como una helicoidal, ¿ya? Ah, perdón, antes que me olvide, cuando uno ya tiene estos elementos, por decirle, digamos, ¿no? Y yo quiero, por ejemplo, no quiero estar haciendo eso pues piso por piso, ¿ya? Entonces, yo necesito saber, por ejemplo, cuánto es mi altura, ¿ya? 3,06, fíjense, es la altura. Desde la planta baja hasta el siguiente piso, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero hacer esta misma repetición, entonces quiero la escalera, entonces hago lo mismo que hacíamos en 3D, en 2D, perdón. Entonces, utilizo una matriz. Pucha, la matriz me repite la misma, digamos, ¿no? Entonces, pero le voy a decir que voy a tener una columna, que voy a tener una fila, y voy a tener, qué sé yo, 6 niveles, y que van a estar a 3 puntos, perdón, 3,06, ¿no es? Que es lo que me daba altura. Entonces, por lo tanto, lo que me está poniendo esto ahorita es las escaleras exactamente para que coincidan, digamos, ¿no? Un piso con el otro. ¿Se entiende? Entonces, hago una sola y las demás simplemente las repito. No importa si mi escalera es como esta de acá, digamos, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Ratingo, por favor, vamos a darle mute a la compañera. ¿Ya? Entonces, fíjense, matriz, selecciono los objetos y comienza a ponerse en el modo matriz, ¿no? Entonces, en este caso, columna 1, número de filas 1 igual, qué sé yo, quiero que tenga 15 pisos, digamos, entonces 15 pisos y lo que tengo que saber es la altura, 3,06. Entonces, y esta escalera va a estar ahí para que ya simplemente cuando yo ponga las losas, se van a enlazar con las losas. Aquí voy a poner una losita y siempre va a estar enlazada con todas las losas, ¿ya? Entonces, la idea no es hacer trabajo en vano, digamos, ¿no? Entonces,
bueno, para que no sea muy pesado, 2 pisos, digamos, ¿no? Ya, lo interesante es eso, digamos, ¿no? O sea, poder manejar de manera automática, digamos, este tema de escaleras, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuántos voy a querer que siga? 2 niveles. Esto ya lo podrían tener hecho, digamos, en realidad, digamos, ¿no? En cualquier proyecto y simplemente utilizarlas, digamos, ¿no? Las escaleritas, ¿ya? Entonces, como un bloque dinámico, como bloque en sí, ¿ya? Que eso es lo que hace Revit y AutoCAD en realidad, ¿ya? No, no, Architectural, perdón. Ahora, una helicoidal. Entonces, lo primero es definir que la helicoidal tiene una base, 0.05. Entonces, esto va a ser un tubo sobre el cual la helicoidal debe girar, ¿ya? Entonces, lo otro, el peldaño tiene un ancho, cualquiera sea el ancho, fíjense, sí, 1 metro. Entonces, no importa el ancho, entonces, lo que sí importa, fíjense, es el peldaño. Entonces, al igual que cualquier otro tipo de sistemas de escalera, entonces el peldaño debería tener mínimamente 30 centímetros para que yo pueda sentar mi pie, ¿no? Entonces, 0.3. Entonces, y mi peldaño debiera ser, digamos, ¿no? Esta relación geométrica, ¿ya? Entonces, 30 centímetros y se va a ir reduciendo, digamos, ¿no? Entonces, hasta llegar a la base de todo mi andamiaje este, ¿ya? Otra cosa. Bueno, aquí si quieren ponerle ustedes por si acaso barandas, se le pone nada más tubito, 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 digamos, ¿no? Entonces, y la baranda, que es una línea recta y no es más. ¿Ya? En este caso, fíjense, vamos a hacer el dibujito, entonces, del tubito. Ahí. Entonces, con eso, más la altura, yo ya tengo todo lo referente que necesito para hacer una escalera helicoidal. Entonces, he definido el tamaño, he definido el tubo. Si quieren el tubo, hagámoslo un poquito más grueso. Entonces, 0.1, digamos, ¿no? Es para que no me quede muy en punta. Entonces, ahora, fíjense, vamos a colocar este elementito. ¿Cuánto tiene un elementito de estos, digamos, ¿no? Una baranda? Por norma estándar siempre va a tener 0.9, ¿ya? Entonces, es lo mismo que un antepecho. En cualquier tipo de edificación, 0.9 va a tener, ¿ya? Entonces, pareciera alto, ¿no? Ahora, esto de acá, fíjense, usted lo puede elevar. Yo le pongo a decir 0.17, ¿ya? Pero, por ejemplo, lo puedo volcar y decirle que esto se va a reducir, qué sé yo, 0.15, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Lo elevé los 0.17 y le reduje 0.15. Pero este señor no va ahí entonces, digamos, ¿no? Porque no va y atraviesa el suelo, ¿no? Esto viene y tiene que estar aquí encima. Y ya tengo, fíjense, el peldaño ahí volando. ¿Ya? Esto está por si acaso en el video. Ahora, una de las herramientas nuevas que nos presenta AutoCAD es justamente esta hélice que se llama, fíjense, aquí en los elementos de dibujo, hélice. ¿Ya? Entonces, fíjense, primero se define el radio de abajo, luego se define el radio de arriba y luego se define la altura. Dentro de esa definición también se define si quiero una cantidad de giro o qué tipo de elementos puedo contar con esto, ¿ya? Entonces, primero defino, fíjense,
hélice le doy. Entonces, digo, de aquí a acá es el radio de abajo. Y fíjense que me está pidiendo el radio de arriba. Entonces, porque esto puede ser como un tornillo si quiero. Entonces, el radio de arriba vamos a utilizar el mismo. Ahora fíjense que comienzo a hacer un resorte. ¿Ya? Entonces, en giro, le voy a decir que quiero solamente un giro. Entonces, va a ser un solo giro. Y en altura, por ejemplo, le voy a poner 3 metros. ¿Se entiende lo que hemos hecho, no es? De nuevo, ok. Está en el video para que lo repitan las veces que quieran. ¿Ya? Dibujo hélice. Primero, clic y clic. Defino cuál es el eje de abajo. El tercer clic, perdón, viene para definir el eje de arriba. Ya comienza a hacer eso. Entonces comienza a elevar y pedirme la altura de la hélice. Entonces yo le voy a decir giro. G, fíjense aquí, giro. Enter. Es decir que quiero que tenga un solo giro. Y simplemente le doy la altura. Entonces, ¿qué altura quiero? 3 metros. ¿Ya? Ahora, hay gente que para hacer esta escalera, ¿qué es lo que hace? Toma este elemento, lo va girando, digamos, ¿no? Y lo pone uno tras del otro, uno tras del otro, uno tras del otro, uno tras del otro. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ocupar lo mismo que ocupábamos en 2D. Fíjense. Matriz de camino. Estos elementos, que van a estar seguramente cada uno en su layer ya, este camino. Entonces, pucha, bien bonito y todo, digamos, ¿no? Pero, digamos, ¿no? O sea, ¿qué zancangos tengo que darle, digamos, no? Entonces, para eso está esta estructura de matriz. ¿Ya? Entonces, el nivel dice que son entre, no, yo quiero que sean 0.17. Entre estos niveles. Entonces, no. Entonces, entre 1 y 1 a lo largo, entonces fíjense, 0.35, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que ya me los está poniendo más cerca, digamos, ¿no? Lo que tengo que hacer es más o menos la coincidencia de estos elementos. ¿Se entiende? La idea es que se extruyan, o sea, ellos se repliquen, digamos, ¿no? Alrededor de ese camino. Esto es AutoCAD 2D. Entonces, las matrices justamente es para hacer las cosas más rápidos en 2D. Ahora, ¿sobre qué se van a apoyar estos señores? Perdón, hacerlo con intrusión porque tengo el esquemita todavía del volumen. Sobre este elemento. Y esto lo voy a extruir hasta este de acá, que es el más alto. Entonces, y con eso básicamente tengo la estructura de mi escalera. ¿Se entendió? Arquitecto, y la baranda. Entonces, la baranda tiene distintas maneras de hacerse. ¿Ya? Entonces, uno puede tomar, aquí fíjense, un elementito, digamos, ¿no? Que va a ser este bordecito, y decirle, fíjense, lo mismo, barrer este objeto, enter, y esta trayectoria. Quizás va a hacerme justamente la baranda, digamos, ¿no? Que lo que tengo que hacer es ubicarla en su lugar. ¿Ya? O va a conocer una herramienta nueva. ¿Ya? Esta señora de acá se llama Polilínea 3D.
¿ya? No le hace caso a absolutamente nada, ¿ya? No importa si es X, si es Y, si es Z. Entonces, a esta señora no le interesa, fíjense. Esto nos va a ayudar mucho a hacer muchas cosas bien orgánicas y demás, ¿ya? Solamente tengo que tener cuidado en dónde le doy. Entonces, yo le estoy dando aquí en las coronitas de cada uno de estos elementos. Polilínea 3D se llama, compañero. Entonces, me está preguntando cómo se llama esa herramienta. Entonces, y lo único que hago es darle donde corresponde. Pucha, me molesta esto. Fíjense, Shift, botón del rodillo, giro, digamos, ¿no? Para ponerme cómodo y poder ver bien justamente dónde estoy colocando mi polilínea. Lo interesante de esta polilínea es que, bueno, en realidad de todos estos elementos que el poder diseñar justamente la escalera a gusto y gana. Entonces ahorita vamos a hacer un perfilito. Entonces vamos a admitir a ese compañero. Entonces ya tengo, por ejemplo, fíjense, la polilínea que gira en 3D. ¿Ya? Entonces, si yo quiero, puedo ponerle cualquier tipo de figura, inclusive, digamos, ¿no? Un círculo, les decía, y decirle que esto se lo barra. Entonces, este objeto, enter, este camino. Quizás va a ir barriéndolo por toda la escalera. ¿Se entiende? Para poner acá es lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, pongo un elemento, le doy si quieren el camino y simplemente barrer, digamos, ¿no? Entonces se acaba lo mismo. ¿Se entendió? Trabajando hacer la escalera, ¿no? Entonces, es súper facilita, entonces no tiene nada de complejidad, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, es uno de los elementos más útiles para hacer, digamos, ¿no? Con AutoCAD o con cualquier otro programa. Sí, claro, hay algunas otras maneras de hacer lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, pongo el dibujito y comienzo a poner este y lo voy girando y lo voy girando y lo voy girando y lo voy girando, digamos, ¿no? Hasta hacer lo mismo. Entonces, pero la mejor manera es hacerlo a través de matrices. Entonces, arquitecto, ¿y puedo hacer lo mismo que hizo acá? Claro. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Entonces, simplemente matriz rectangular, selecciono los objetos. Fíjense. Ah, comienza a duplicarse por todos lados. Entonces digo, columna 1, fila 1, niveles, qué sé yo, 10, digamos, ¿no? 10 niveles. Y la altura es lo que tengo que conocer. 3 metros dijimos altura. Y tenemos ya nuestra escalera helicoidal, digamos, ¿no? Para una torre, qué sé yo, digamos, ¿no? Dependiendo de lo que estén diseñando. ¿Ya? Entonces, dependiendo de para qué la utilicen. ¿Ya? Entonces, pero es importante saber hacer eso. ¿Qué más? Bien, mi compañero. Está bien. ¿Cómo hago una rampa? Dice. Tengo un piso, qué sé yo, de una altura X. 0.01. Entonces,
tengo un elemento a una altura X. Y yo, a 30 centímetros, 0.3. ¿Ya? Entonces, para colocar una rampa, simplemente, fíjense, si ustedes ya tienen calculado más o menos la dimensión de la rampa, entonces usted solamente debe generar el espacio que va a tener. O sea, digamos que la rampa es de ahí. Entonces, estamos a aceptar. Entonces, imaginemos que usted tiene una rampa que tiene que venir de aquí hasta acá, digamos, ¿no? Y de altura, pucha, ahí. Entonces, ¿cómo hago que esto sea una rampa? Entonces, me acuerdo de SketchUp. No sé si manejan SketchUp, ¿no? Pero es la misma herramienta. De aquí le tiro una línea ya. De aquí a acá. Entonces, ¿y qué es lo que haces? Simplemente presionar, tirar. Entonces, y le eliminas todo eso, fíjense. Ahí te indica, digamos, hasta dónde quieres recorrerlo. Si quieres darle un número, qué sé yo, 1 metro nada más. Entonces, ahí, por ejemplo, 5 metros, digamos, quiero que sea rampa. 5, digamos, ¿no? Entonces, y ya tengo una rampa. ¿Ya? Entonces, la otra es haberla hecho a través de cálculo. Entonces, ¿qué significa? Encontrar la pendiente, ¿no? Entonces, la pendiente es lo mismo que utilizamos para los techos. Entonces, y lo que le indicamos es qué pendiente va a tener, digamos, ¿no? Entonces, si un elemento, por ejemplo, voy a hacer un asilo de ancianos, ¿ya? Y me dicen que tiene que tener hasta el 8% de pendiente. ¿Qué significa eso? Que esta rampa va a avanzar 1 metro y por cada metro va a avanzar 0.08. Y ese va a ser el angulingo que va a tener esto de acá. Entonces, ¿qué pasa si tengo un elemento que está en la base y digamos que el elemento en sí al que tengo que subir tiene 1 metro de alto? Entonces, a 8 centímetros por metro, digamos, ¿no? ¿Cuántos metros debe tener esto de acá? Entonces, la solución es bien sencilla, ¿ya? Entonces, yo lo que necesito simplemente es el ángulo. ¿Y qué ángulo es el que necesito? El de este elemento con este de acá. Fíjense. Entonces, angular, este señor con este. O sea, la pendiente en sí. 95, dice. Perdón, 85, dice, ¿no? Entonces, porque está al 8% de pendiente. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí inclinar cara y por decirle esta cara, enter, clic abajo, clic arriba, 85. ¿Se entiende?
¿ya? Pero eso es, por ejemplo, para un asilo, digamos. Entonces, eso necesitaría yo dependiente. Fíjense el tamaño, ¿ya? Entonces, pasa lo mismo con las escaleras y con todo lo demás. ¿Se entendió? Bueno, tienen el video ahí para practicar, ¿ya? Lo siguiente que les voy a comenzar a subir van a ser los videos justamente de lo que es colocar cámara, colocar ambientar, digamos, ¿no? O sea, colocar elementos ambientales, digamos, ¿no? O sea, el cielo, el sol, qué sé yo, nubes y demás. Entonces, y por último, texturar, ¿ya? Entonces, y con eso cumplimos con lo que va a ser el contenido de la materia. Entonces, aparte de eso, le voy a subir algunos tipos de elementos, digamos, ¿no? Por ejemplo, para a través de fotografía generar, digamos, ¿no? Un 3D, ¿ya? O a través de un 3D generar una maqueta, digamos, ¿no? Entonces, que para eso vamos a conocer un programita que nos va a ayudar, ¿ya? Entonces, se los voy a pasar igual, digamos, ¿no? El 1.3D Make se llama, que lo que va a ser generar, digamos, ¿no? Un volumen y hacerlo justamente un plano seriado, ¿ya? Entonces, que vamos a aprender a utilizarlo igual, digamos, ¿no? Para hacer un trabajito un poquito más sencillo y rápido en cuanto a lo que es terrenos o maquetas, digamos, ¿no? De estructuras un poquito más orgánicas, ¿ya? Pero eso se lo voy a pasar en video, ¿ya? Entonces, para que ustedes tengan y ya hagan justamente ese tipo de cosas, ¿ya? Bueno, les aviso en un ratito más, bueno, hasta el mediodía, yo creo. Entonces, respecto a el examen, si va a ser en la facultad o lo vamos a dar en línea, ¿ya? Bueno, ¿alguna consulta? Ya, bueno, no sé qué dicen acá. Ok, practiquen nada más, por favor, ¿ya? Estas cosas de acá les van a tocar a partir de su segundo examen, el tema de escalera, ¿ya? Entonces, para la escalera del edificio de 2 plantas para el final, es una escalera así como esto, una escalera sencillita, entonces que la pueden hacer inclusive así en macizo, digamos, ¿no? Porque va a estar escondida. Entonces, pero para el segundo parcial, entonces es una escalerita así, con estructurita y demás, ¿ya? Entonces, igual es muy fácil, solamente que les va a costar un poquito si no tienen práctica, ¿ya? Mucho más, digamos, si no saben dibujar en 2D, ¿ya? Un abrazo a toditos, se cuidan, nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, arquitecto.